Dicen que las piedras tienen memoria, que los muros antiguos susurran secretos a quien se atreve a escuchar. Pero ¿qué sucede si esas memorias son de puro terror? ¿Y si esos susurros no son cuentos, sino advertencias de guardianes invisibles, de maldiciones tejidas con desesperación y furia? Olviden las postales idílicas y los folletos amables. Hoy no emprendemos un paseo por ruinas tranquilas. Hoy nos adentramos de lleno en lugares donde la fe se retorció hasta convertirse en pesadilla. Sitios donde cada sombra podría ocultar al vigilante de un tesoro manchado de sangre y donde el eco de antiguas plegarias se mezcla con el lamento de aquellos que desoyeron las señales. Prepárense, porque estamos a punto de cruzar umbrales que muy pocos osarían pisar, incluso bajo el sol más implacable. Bienvenidos a un viaje que marcará sus memorias. Nos infiltraremos en los rincones más oscuros y, paradójicamente, sagrados de nuestro planeta. Hoy nos aventuramos en templos que, lejos de ser remansos de paz, han ganado la infame reputación de ser epicentros de actividad paranormal, custodios de leyendas que erizan la piel y de maldiciones que han resistido el inexorable paso de los siglos. Desde las profundidades de México hasta las exóticas tierras de Indonesia, atravesando la vieja Europa y los misterios de Sudamérica, existen construcciones erigidas para la devoción, pero que el tiempo, la tragedia o fuerzas desconocidas han imbuido de una energía profundamente siniestra. Hablamos de sitios donde se rumorea la existencia de tesoros descomunales, protegidos no por ingeniosas trampas cinematográficas, sino por espectros, por la furia de dioses olvidados o por la desesperación de almas que no hallaron el descanso eterno. Relatos transmitidos de generación en generación nos advierten de las terribles consecuencias que aguardan a los valientes o quizás a los insensatos que intentan profanar estos lugares sagrados o arrebatar lo que no les pertenece. ¿Serán meras fábulas para disuadir a los curiosos? ¿O existe una verdad palpable en ese frío que cala hasta los huesos al cruzar sus umbrales, en esas sombras que parecen danzar autónomas sobre altares abandonados, en los susurros que el viento arrastra por pasillos desolados? Acompáñennos. Vamos a desenterrar estas leyendas, a explorar las historias de quienes se atrevieron a desafiar lo desconocido y pagaron un precio inimaginable. Porque en estos templos, la línea entre lo sagrado y lo maldito es tan fina como el aliento de un fantasma. Y la pregunta que resonará en cada oscuro rincón que visitemos será siempre la misma. ¿Te atreverías a entrar? Número 6. El tesoro maldito de los Arcos, México, donde el oro gotea sangre. Nuestra primera parada nos conduce directamente a León, Guanajuato, en el corazón de México. Una tierra fértil en historia, y como descubriremos, en leyendas que hielan la sangre. Aquí se erigen, o más bien, se desmoronan, los restos del antiguo templo de los Arcos. A simple vista, podrían parecer unas ruinas más, testigos silentes del transcurrir del tiempo. Pero para los lugareños, estos muros derruidos encierran mucho más. Son la prisión de un secreto oscuro y la tumba de la ambición de incontables almas. La leyenda principal que envuelve los Arcos narra la existencia de un tesoro fabuloso, no uno cualquiera. Se dice que es un botín amasado en tiempos de revueltas, quizás durante la Revolución Mexicana o incluso antes, fruto de saqueos y pura codicia. Fue ocultado apresuradamente entre los muros sagrados del templo, buscando una protección divina improbable para un oro manchado de pecados. Pero en lugar de bendiciones, el tesoro atrajo una maldición, una fuerza oscura con la misión de protegerlo a toda costa de manos impuras. Los más ancianos del lugar relatan con voz temblorosa por el respeto y un miedo apenas disimulado, historias que erizan la piel. Hablan de noches sin luna en las que figuras espectrales, quizás los antiguos dueños del tesoro o guardianes impuestos por alguna fuerza desconocida, deambulan entre las ruinas. Afirman que sus lamentos se oyen con el viento, advertencias fantasmales para quienes se acercan con el corazón henchido de codicia. Y estas apariciones no son en absoluto amigables. Las describen como sombras densas, presencias agobiantes que buscan ahuyentar a los intrusos
dejando un rastro de frío sobrenatural y un pavor que se aferra al alma. Pero ¿qué ocurre con aquellos que ignoran las advertencias y se aventuran en busca del oro maldito? Es aquí donde la leyenda se torna verdaderamente siniestra. No se habla de riquezas encontradas, sino de vidas destrozadas. Se murmura sobre buscadores de tesoros que entraron en los arcos llenos de ilusión y salieron con la mente hecha pedazos, balbuceando frases inconexas sobre ojos que los observaban desde la oscuridad, manos frías que los aferraban y susurros que prometían tormentos eternos. Otros, los menos afortunados, simplemente nunca más fueron vistos, como si las sombras del templo los hubieran devorado, como si la propia tierra los hubiera reclamado para preservar su secreto. Uno de los relatos más persistentes es el de un grupo de jóvenes que, a mediados del siglo XX, decidieron que la leyenda era mero cuento. Armados con picos, palas y la arrogancia propia de la juventud, se adentraron en las ruinas al caer la noche. Lo que sucedió exactamente allí dentro es un misterio, pero se dice que los gritos escuchados helaron la sangre de los habitantes cercanos. Solo uno de ellos logró salir, arrastrándose, con la mirada perdida y el cabello súbitamente encanecido. Nunca más recuperó la coherencia, pero en sus delirios mencionaba figuras encapuchadas, el brillo del oro transformándose en serpientes y una voz profunda, cavernosa, que exigía un sacrificio. Los demás, simplemente, desaparecieron. La maldición de los arcos, según cuentan, no solo protege el tesoro físico, sino que también castiga la intención. Aquellos que se acercan con respeto, quizás para rezar por las almas atrapadas o simplemente para contemplar la historia, pueden sentir la pesadez del ambiente, pero generalmente salen indemnes. Sin embargo, para el codicioso, para el que pretende profanar, los arcos reserva un destino mucho más oscuro. Se dice que la maldición se adhiere a ellos, persiguiéndolos incluso si logran escapar de las ruinas trayendo consigo una racha de desgracias, enfermedades extrañas y una paranoia constante, como si los guardianes del templo jamás dejaran de vigilarlos. La fascinación por lo desconocido y la promesa de una riqueza increíble continúan atrayendo a curiosos e investigadores de lo paranormal. Pero la advertencia persiste, susurrada por el viento entre los arcos rotos. Hay tesoros que es mejor dejar bajo tierra, y hay puertas que, una vez cruzadas, no garantizan un camino de regreso. Los arcos no son solo ruinas, son un monumento a la codicia castigada y un recordatorio tangible de que algunas leyendas están escritas con algo más que tinta y papel. Están escritas con el miedo y la desaparición de aquellos que osaron desafiar a sus guardianes sobrenaturales. Número 5. La Basílica de Guadalupe, México. Ecos espectrales en un santuario de fe. Continuamos en México, pero nuestro siguiente destino nos conduce a uno de los epicentros de fe más importantes de toda América, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Millones de peregrinos acuden cada año a este lugar sagrado en busca de consuelo, milagros y una conexión con la Virgen de Guadalupe. No obstante, incluso en este bastión de devoción, parece que las sombras del más allá encuentran resquicios por donde filtrarse, tejiendo leyendas de espectros que coexisten con la fe más ardiente. Podría parecer contradictorio que un lugar tan consagrado albergue historias de fantasmas, pero la inmensidad del complejo, su profunda historia que se remonta a las apariciones marianas en el Cerro del Tepeyac y la tremenda carga emocional que impregna sus muros, parecen crear el caldo de cultivo perfecto para lo inexplicable. Aquí no hablamos de maldiciones que custodian tesoros, sino de presencias que parecen haberse anclado al lugar por razones más personales, más trágicas, o quizás simplemente por una devoción que trascendió la propia muerte. Una de las leyendas más conocidas, y que se murmura entre trabajadores y algunos fieles, es la del campanero fantasma. Se dice que hace muchísimos años un hombre dedicó su vida entera a tañer las campanas de la antigua basílica. Su labor era su pasión, su forma de conectar con lo divino. Día tras día, sin importar el clima o su estado de salud, ascendía al campanario para anunciar las horas de oración, las misas y las festividades.
Cuando falleció, muchos creyeron que el sonido de sus campanas se extinguiría en la memoria. Pero no fue así. Según los relatos, incluso después de su muerte, y en momentos en que nadie debería estar en el campanario, las campanas han sonado con ese tañido tan particular. Algunos vigilantes nocturnos y sacerdotes han jurado escuchar los ecos de esas campanadas en la quietud de la noche, un sonido melancólico y familiar que atribuyen al espíritu del fiel campanero, incapaz de abandonar su puesto, continuando su servicio desde el más allá. No es una presencia que infunda miedo, cuentan, sino más bien nostálgica, un recordatorio de la devoción imperecedera. Pero no todas las presencias percibidas en la basílica son tan serenas. Dada la historia del lugar, erigido sobre un sitio de adoración prehispánica a la diosa Tonantzin, algunos creen que energías más antiguas y complejas también rondan el área. Se habla de sombras que se deslizan por los pasillos menos transitados, especialmente en la antigua basílica, y de susurros ininteligibles que parecen emanar de las propias paredes. Algunos visitantes, particularmente los más sensibles a estas manifestaciones, han reportado sentir una tristeza profunda en ciertos puntos del complejo o la inquietante sensación de ser observados por ojos invisibles. Una historia particularmente perturbadora es la de una mujer que, mientras rezaba con fervor una tarde en una capilla lateral poco concurrida, sintió una mano fría sobre su hombro. Al girarse, no vio a nadie, pero una opresión en el pecho y un miedo terrible la invadieron, obligándola a huir despavorida. Más tarde, al describir la sensación a uno de los sacristanes más antiguos, este, con semblante serio, le confesó que no era la primera en experimentar algo similar en esa capilla, un lugar donde, según rumores no confirmados, una monja sufrió una muerte trágica siglos atrás. El precio terrible en la Basílica de Guadalupe no se manifiesta como una maldición directa por profanación, sino más bien como el impacto psicológico y espiritual para aquellos que tienen encuentros cercanos con lo inexplicable. Para algunos, puede ser una forma de reafirmar la existencia de un mundo más allá del nuestro, una experiencia que los acerca más a su fe. Para otros, sin embargo, puede ser profundamente perturbador, un encuentro con lo desconocido que desestabiliza sus cimientos y los deja con una persistente sensación de inquietud. La dualidad de la basílica es fascinante, un lugar de inmensa luz espiritual que al mismo tiempo esconde rincones de oscuridad y misterio. Es un recordatorio de que lo sagrado y lo sobrenatural a menudo van de la mano y que incluso los lugares más santos pueden albergar sus propios secretos espectrales. La próxima vez que escuchen las campanas de una iglesia antigua, quizás se pregunten quién o qué las está haciendo sonar realmente. Para creyentes y curiosos, la Basílica de Guadalupe ofrece tanto consuelo espiritual como un escalofriante vistazo a los ecos persistentes del pasado. Número 4. Los templos perdidos de Java, Indonesia. Cuando los dioses castigan con piedra. Dejamos atrás el continente americano y nos trasladamos hasta el exuberante y místico archipiélago de Indonesia, concretamente a la isla de Java. Esta isla es cuna de antiguas civilizaciones y hogar de algunos de los complejos de templos más impresionantes y enigmáticos del mundo, Borobudur y Prambanan. Estos monumentos majestuosos, patrimonio de la humanidad, no solo son testimonio de una fe budista e hinduista profundamente arraigada, sino que también están envueltos en leyendas de poder, amor, traición y, por supuesto, terribles maldiciones. Comencemos por Prambanan, un imponente complejo de templos hindúes dedicados a la Trimurti, Shiva, Vishnu y Brahma. Su construcción, datada en el siglo IX, es una proeza en sí misma, pero la leyenda que rodea su creación es aún más espectacular y aterradora. La historia más famosa es la del Loro Jongrang, la doncella esbelta. Cuenta la leyenda que el príncipe Bandung Bondowoso se enamoró perdidamente de la princesa Loro Jongrang y deseaba desposarla. Sin embargo, la princesa lo detestaba, pues Bandung había asesinado a su padre y conquistado su reino.
Para rechazarlo sin provocar su ira, Loro Jongrang le impuso una tarea aparentemente imposible: construir 1000 templos en una sola noche. Bandung, poseedor de poderes sobrenaturales y capaz de comandar un ejército de genios y demonios de las entrañas de la tierra, aceptó el desafío. Al observar que Bandung estaba a punto de completar la hazaña imposible, con 999 templos ya erigidos antes del amanecer, la princesa Loro Jongrang, desesperada, ordenó a las mujeres de su aldea que comenzaran a machacar arroz y encendieran hogueras al este de los templos. El ruido y la luz engañaron a los gallos, que empezaron a cantar, y a los genios, que creyeron que el alba llegaba. Abandonaron su trabajo, dejando el último templo inconcluso. Bandung bondadoso, furioso por el engaño, descubrió la treta de la princesa. Su amor se transformó en odio, y en un arrebato de furia lanzó una terrible maldición sobre Loro Jongrang. Ya que has frustrado mis esfuerzos, completarás tú misma el 1000º templo. Y con esas palabras, la princesa fue convertida en piedra, transformándose en la estatua más hermosa del templo principal de Shiva, donde permanece hasta hoy. Una advertencia pétrea sobre las consecuencias de la traición y el poder de las maldiciones. Se dice que el espíritu de la princesa aún habita en la estatua, y algunos visitantes han reportado sentir una tristeza abrumadora al contemplarla, o incluso haber visto lágrimas brotar de sus ojos de piedra. Pero la maldición de Prambanan no se limita a la princesa. Se cree que todo el complejo está cargado de una energía poderosa y, en ocasiones, hostil. Durante siglos, los templos fueron abandonados y la jungla los devoró tras misteriosos eventos, quizás terremotos o cambios de poder político, pero muchos locales creen que fueron las fuerzas desatadas durante su construcción las que los condenaron al olvido. Intentar llevarse alguna piedra o reliquia del lugar, por pequeña que sea, se considera un acto de profanación gravísimo que atrae la mala suerte, enfermedades o incluso la muerte, como si los genios constructores o el espíritu vengativo de Bandung bondadoso aún vigilaran su obra. No muy lejos de Prambanan se encuentra Borobudur, el monumento budista más grande del mundo. Aunque su ambiente suele ser más sereno, también posee sus propias leyendas y advertencias. La complejidad de su diseño, con sus innumerables estatuas de Buda y relieves narrativos, ha llevado a algunos a creer que es un mandala tridimensional, un centro de poderosa energía espiritual. Se dice que perturbar la paz de Borobudur, especialmente con malas intenciones, puede acarrear consecuencias kármicas negativas. Una leyenda menos conocida habla de ciertas estatuas de Buda inacabadas o diferentes dentro del complejo. Se rumorea que estas estatuas poseen un poder especial y que tocarlas de cierta manera puede conceder deseos, pero también que, si se hace con falta de respeto o incredulidad, puede atraer la desgracia. Las historias de turistas que han sufrido accidentes o enfermedades raras tras comportarse de manera irreverente en Borobudur, aunque difíciles de verificar, alimentan la creencia de que el templo exige un respeto absoluto. El precio terrible en estos templos javaneses se manifiesta de varias formas, desde la transformación literal en piedra de una princesa hasta la mala fortuna que persigue a los profanadores o el peso kármico de la falta de respeto. Las leyendas de Loro Jongrang y las energías de Borobudur nos recuerdan que estos no son simples cúmulos de piedras antiguas. Son lugares donde lo divino y lo demoníaco, lo sagrado y lo maldito, se entrelazaron en su misma creación. Los cientos de templos erigidos por orden de un rey, con la ayuda de genios, según la leyenda de Prambanan, son prueba de un poder que trasciende lo humano, y con tanto poder, inevitablemente, surgen grandes riesgos para aquellos que no comprenden o no respetan las fuerzas en juego. La belleza de estos templos es innegable, pero bajo esa belleza yace una advertencia milenaria. No provoques a los antiguos espíritus ni a los dioses olvidados, porque su ira puede ser tan monumental como las estructuras que legaron. Número 3. El templo abandonado de Asturias, España. El peso de la culpa y los lamentos en la niebla. Cruzamos el globo y aterrizamos en la verde y montañosa Asturias, en el norte de España.
Aquí, entre paisajes de ensueño y una historia que se pierde en tiempos ancestrales, se encuentra un antiguo templo, hoy en ruinas, escenario de una leyenda cargada de tragedia, culpa y presencias fantasmales. Documentado desde el siglo XIII, este lugar no es famoso por tesoros ocultos protegidos por maldiciones, sino por los ecos de un crimen pasional y el arrepentimiento eterno de un noble atormentado. La leyenda nos habla del conde de Muñazán, un poderoso señor feudal de la zona. Se cuenta que el conde, en un arrebato de celos o quizás por un amor no correspondido, asesinó brutalmente a una joven pareja. Las versiones varían en los detalles. Algunos dicen que los encontró en una cabaña cercana, un nido de amor secreto. Otros, que la joven era su obsesión y el muchacho un rival. Cualquiera que fuera el móvil, el resultado fue el mismo. 2 vidas jóvenes, truncadas por la mano del conde. El crimen, como a menudo sucede, pesó enormemente en la conciencia de Muñazán. Atormentado por la culpa y perseguido por las imágenes de su terrible acto, el conde buscó la redención. Como penitencia, y quizás en un intento desesperado por acallar los gritos de sus víctimas que resonaban en su mente, ordenó construir un monasterio o un templo en el mismo lugar donde había cometido el doble asesinato, o muy cerca. Un lugar sagrado sobre tierra manchada de sangre inocente, una plegaria de piedra buscando un perdón que quizás nunca llegaría. Con el paso de los siglos, el monasterio o templo original quedó abandonado. Sus muros se derrumbaron, la naturaleza comenzó a reclamar su dominio y el lugar adquirió un aura de melancolía y misterio. Pero la historia del conde y sus víctimas no se desvaneció con las piedras. Al contrario, se aferró a la memoria de los habitantes de la zona, transformándose en una leyenda de fantasmas. Hoy en día, quienes se aventuran cerca de las ruinas del templo abandonado, especialmente al caer la noche, o en esos días de niebla espesa asturiana que envuelve el paisaje en un manto fantasmal, afirman haber presenciado fenómenos inexplicables. Se dice que los espíritus de la joven pareja asesinada todavía vagan por el lugar, sin poder encontrar el descanso. Algunos hablan de haber visto figuras etéreas, 2 sombras jóvenes, deambulando entre los muros derruidos, a veces de la mano, otras como buscando algo o a alguien. Los sonidos también son una parte crucial de la leyenda. Se escuchan lamentos desgarradores que el viento parece arrastrar desde las ruinas, susurros tristes y, en ocasiones, el llanto desconsolado de una mujer. No son presencias agresivas, según la mayoría de los testimonios, sino profundamente tristes, impregnando el ambiente con una indescriptible sensación de pérdida y dolor. Es como si la tragedia original hubiera quedado atrapada en el tiempo, repitiéndose etéreamente para cualquiera lo suficientemente sensible como para percibirla. ¿Y qué fue del conde de Muñazán? Algunos relatos sugieren que su espíritu también está atado al lugar, condenado a contemplar eternamente el sufrimiento que causó, sin encontrar jamás la paz que buscó al erigir el templo. Su figura, cuando la describen, es la de una sombra oscura y encorvada, a menudo vista en los puntos más altos de las ruinas, como si vigilara o se lamentara en soledad. El precio terrible en esta historia no es una maldición que recae sobre intrusos en busca de oro, sino más bien una carga emocional y psicológica para quienes visitan el lugar y conectan con su trágica historia. Es enfrentarse al dolor eterno de almas que no encuentran consuelo. Algunos visitantes han relatado abandonar el lugar con una tristeza profunda, pesadillas recurrentes o una sensación de opresión que tarda días en disiparse. No es un miedo a ser atacado por un guardián monstruoso, sino el terror más sutil y profundo que emana de la empatía con un sufrimiento que trasciende la muerte. La leyenda del templo abandonado de Asturias es un poderoso recordatorio de cómo la culpa y el arrepentimiento pueden dejar una huella tan profunda en un lugar como cualquier tesoro o maldición. Las piedras del templo, construidas sobre la sangre y el remordimiento, parecen haber absorbido la tragedia, convirtiéndose en un faro para las almas en pena
y un monumento a un crimen que ni el tiempo ni la fe han logrado borrar por completo. Es un lugar donde el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Simplemente espera entre la niebla y las ruinas a que alguien más escuche su lamento. Número 2. La Iglesia de San Francisco, Ecuador. Un pacto con el diablo sellado en piedra. Nuestro recorrido nos conduce ahora a la majestuosa ciudad de Quito, en Ecuador, cuyo centro histórico es patrimonio de la humanidad. Aquí se yergue imponente la iglesia y convento de San Francisco, una de las estructuras religiosas más grandes y antiguas de América del Sur. Su belleza arquitectónica es innegable, pero tras su fachada barroca se oculta una de las leyendas más famosas y escalofriantes del país, la historia de Cantuña y su pacto con el diablo para construir el atrio de la iglesia. La leyenda de Cantuña es un relato que todo quiteño conoce desde la infancia, una narración que fusiona la astucia indígena, la presión colonial y la intervención del mismísimo príncipe de las tinieblas. Se cuenta que a Cantuña, un renombrado constructor indígena, le fue encomendada la tarea monumental de construir el atrio de la iglesia de San Francisco en un plazo extremadamente corto. De no cumplir, se enfrentaría a graves consecuencias, posiblemente la cárcel o algo peor, por parte de las autoridades españolas. A medida que el plazo se agotaba, Cantuña se desesperaba. Pese a sus esfuerzos y los de sus trabajadores, era evidente que no lograría terminar la obra a tiempo. La noche previa al día de la entrega, sumido en la angustia, Cantuña clamó al cielo, y según la leyenda también a fuerzas menos celestiales. Fue entonces cuando se le apareció el diablo. Satanás, siempre astuto y en busca de almas, le ofreció un trato. Él y sus legiones de demonios terminarían de construir el atrio en una sola noche, antes del canto del gallo, a cambio del alma de Cantuña. Desesperado y sin otra opción aparente para salvar su vida, Cantuña aceptó el pacto. Inmediatamente, una horda de diablillos se puso a trabajar con una velocidad y eficiencia sobrenaturales, colocando piedra sobre piedra a un ritmo vertiginoso. El atrio tomaba forma milagrosamente en la oscuridad. Cantuña observaba con una mezcla de alivio y un terror creciente. A medida que la noche avanzaba y la obra estaba casi finalizada, el peso de su decisión comenzó a abrumarlo. No deseaba pasar la eternidad en el infierno. Entonces, en un destello de la célebre astucia indígena, concibió un plan. Justo antes de que los demonios colocaran la última piedra, Cantuña, con sumo cuidado, la retiró y la escondió. Cuando el diablo se presentó, orgulloso de haber cumplido su parte del trato y listo para reclamar el alma de Cantuña, éste, con una calma fingida, le señaló que la obra no estaba completa. Faltaba una piedra. El diablo, furioso al verse engañado, buscó la piedra con desesperación, pero el primer canto del gallo anunció el amanecer. El plazo del pacto había expirado. Derrotado y humillado, Satanás y sus demonios desaparecieron en una nube de azufre, dejando a Cantuña con su alma intacta y el atrio de San Francisco casi terminado. Hasta el día de hoy, se dice que si uno busca con atención en el atrio de San Francisco, encontrará un lugar donde falta una piedra, o una piedra que no encaja perfectamente, como prueba silenciosa de la noche en que el diablo trabajó en Quito y fue burlado por un mortal. Pero ¿cuál es el precio terrible inherente a esta leyenda? A primera vista, parece una historia de cómo el ingenio humano triunfa sobre el mal. Sin embargo, la leyenda posee facetas más oscuras. Se dice que, aunque Cantuña salvó su alma, el pacto dejó una marca imborrable en el lugar. Algunos creen que la iglesia, y en particular el atrio, quedó impregnada de una energía sombría debido a la intervención demoníaca en su construcción. Se cuentan historias de trabajadores y frailes que, a lo largo de los siglos, han experimentado fenómenos extraños cerca del atrio durante la noche. Susurros que emanan de las piedras, sombras que se mueven donde no debería haber nadie, y una sensación de opresión o de ser observado por una presencia maligna. Hay quienes afirman haber escuchado el eco lejano de herramientas trabajando en la quietud de la madrugada, como si los diablillos de Cantuña aún intentaran colocar esa última piedra. Además, la figura de Cantuña, aunque celebrada por su astucia,
También es vista por algunos como alguien que jugó con fuego y, aunque no se consumió por completo, quedó marcado. Se rumorea que su vida posterior, pese a haber salvado su alma del diablo, estuvo signada por una inquietud constante, la sensación de que el maligno no olvida fácilmente una afrenta y podría estar esperando otra oportunidad. La leyenda de Cantuña y la iglesia de San Francisco es un ejemplo fascinante de cómo el folclore puede entrelazarse con la historia y la arquitectura, creando una narración que trasciende el tiempo. Refleja el miedo y la fascinación por lo sobrenatural y cómo la fe y la superstición pueden coexistir en la cultura popular. La iglesia de San Francisco no es solo un lugar de culto, es un escenario donde se libró una batalla de ingenio contra el mismísimo diablo y donde cada piedra podría contar una historia de desesperación, pactos oscuros y una astucia que salvó un alma, pero que quizás dejó una puerta entreabierta al inframundo. Visitar el atrio hoy es caminar sobre piedras colocadas, según la leyenda, por manos demoníacas, un recordatorio de que a veces, para construir lo sagrado, algunos están dispuestos a negociar con lo profano. Número 1. El monje maldito de la Iglesia de Cristo Rey, México. El guardián de las ruinas sagradas. Regresamos a México para nuestra última parada, esta vez al estado de Chihuahua, en el norte del país. Aquí, entre paisajes áridos y una historia marcada por la fe y el conflicto, se encuentran las ruinas del antiguo templo de Cristo Rey. Este lugar, imponente ya por su estado de abandono, es el escenario de una leyenda que habla de un guardián fantasmal, un monje caído en desgracia, condenado a proteger el recinto sagrado incluso después de la muerte. La historia del templo de Cristo Rey, como la de muchos otros lugares religiosos en México, está ligada a épocas de intensa construcción y a menudo a conflictos o abandonos posteriores que los dejaron a merced del tiempo y los elementos. Lo que distingue a estas ruinas en particular es la persistente leyenda de su guardián espectral. Se dice que en vida, este monje fue una figura controvertida. Las versiones de la leyenda difieren en los detalles de su caída en desgracia. Algunos relatos sugieren que rompió sus votos sagrados, quizás involucrándose en asuntos prohibidos o sucumbiendo a tentaciones terrenales. Otros hablan de una fe debilitada o de un acto de traición a su orden o a su comunidad. Lo que se narra con certeza es que este monje no murió en paz con su conciencia ni con su iglesia. Su alma, cargada de culpas o quizás de una devoción retorcida, quedó adherida a los muros del templo que una vez sirvió. La leyenda afirma que después de la medianoche, cuando la oscuridad envuelve las ruinas y el silencio apenas es interrumpido por el viento del desierto, la figura de este monje maldito aparece para custodiar el lugar. Los testimonios de quienes aseguran haberlo visto son escalofriantes y notablemente consistentes. Describen una silueta oscura, a menudo encapuchada, que se desliza entre las sombras de los muros derruidos y los arcos rotos. No suele mostrar su rostro, o si lo hace, es una faz demacrada llena de angustia y severidad. Y su presencia no es en absoluto pasiva. Se dice que actúa como un guardián celoso, ahuyentando a cualquiera que intente profanar las ruinas, ya sea con vandalismo, con intenciones de saquear supuestos objetos de valor religioso olvidados, o simplemente con una falta de respeto hacia lo que alguna vez fue un lugar sagrado. Aquellos que se han aventurado en las ruinas de noche con malas intenciones relatan historias de un frío repentino e inexplicable que los envuelve, la sensación de ser observados por una mirada penetrante y hostil, y a veces el sonido de pasos arrastrándose tras ellos, solo para no encontrar a nadie al volverse. El precio terrible para quienes se encuentran con el monje maldito puede variar. Para los simples curiosos que se acercan con respeto, el encuentro puede ser solo una experiencia aterradora que los impulsa a huir velozmente, con el pulso acelerado y una historia increíble que contar. Sin embargo, para aquellos que intentan dañar el lugar o sustraer algo de él, las consecuencias pueden ser más graves, según la leyenda. Se habla de personas que, tras intentar robar alguna piedra o fragmento de las ruinas, han sufrido una racha de mala suerte inexplicable, enfermedades repentinas o accidentes extraños.
Algunos relatos más oscuros insinúan que el monje puede llegar a ser físicamente agresivo, empujando o haciendo tropezar a los intrusos en la oscuridad, provocando caídas y lesiones. Aunque no existen pruebas concluyentes de estas agresiones, el miedo que inspira es suficiente para mantener a raya a la mayoría de los vándalos. Más allá del miedo físico, reside el terror psicológico. Encontrarse cara a cara, o más bien sombra a sombra, con una entidad que parece juzgarte desde el más allá, con toda la autoridad de un guardián eclesiástico y la furia de un alma atormentada, es una experiencia que, según dicen, puede dejar secuelas. Pesadillas, una sensación constante de culpa o de ser perseguido, son algunas de las cargas que los visitantes indeseados se llevan consigo. La leyenda del monje maldito de la Iglesia de Cristo Rey alimenta el misterio y el respeto, o quizás el temor hacia los lugares sagrados, incluso cuando están en ruinas. Es un recordatorio de que la santidad de un lugar no desaparece necesariamente con sus muros físicos, y que ciertas almas, por devoción, por penitencia o por maldición, pueden quedar ligadas a ellos como guardianes eternos. Las ruinas de Cristo Rey no son solo piedras antiguas, son el dominio de un monje cuyo servicio no terminó con su último aliento y cuya vigilancia es una advertencia para todos aquellos que se atrevan a perturbar la paz de su desolado santuario. Su figura errante entre las sombras es un testimonio de que algunas almas no buscan el cielo ni el infierno, sino que encuentran su eternidad custodiando los restos de su fe perdida o traicionada. Hemos viajado desde los tesoros sangrientos de México hasta las cortes de genios en Indonesia. Hemos sentido el frío de la culpa en Asturias y el aliento del diablo en Ecuador, para finalmente enfrentarnos a la vigilancia eterna de un monje en las ruinas de Chihuahua. Cada templo, cada iglesia, cada ruina que hemos explorado hoy no es solo un punto en el mapa, sino un lugar donde la historia, la fe y el miedo se cruzan de maneras que estremecen el alma. Las leyendas de tesoros malditos, espíritus guardianes, pactos con el diablo y almas en pena, nos hablan de algo más profundo que simples cuentos de fantasmas. Reflejan nuestros miedos más antiguos, nuestra fascinación por lo desconocido y quizás una verdad inquietante: que hay lugares en el mundo donde las energías del pasado son tan potentes que pueden sentirse, que pueden afectar a quienes se atreven a perturbarlas. Los tesoros ocultos, las promesas de poder, la simple curiosidad. Todo ello ha llevado a muchos a desafiar las advertencias, y como hemos visto, el precio a pagar suele ser terrible, ya sea la locura, la desaparición, una vida de desgracias o una eternidad compartiendo el tormento de los guardianes. Estos templos malditos son la prueba de que no todo lo sagrado es benévolo, y que algunas puertas, una vez abiertas, desatan fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Son lugares que exigen respeto y quizás una prudente distancia. Y ahora, la reflexión es para ustedes. ¿Cuál de estos templos les ha provocado mayores escalofríos? ¿Se atreverían a visitar alguno, aun conociendo las historias que los envuelven? ¿Conocen alguna otra leyenda de un templo maldito que merezca ser contada? Nos encantaría leer sus opiniones y sus propias historias en los comentarios. Si este viaje a través del terror y el misterio les ha intrigado, no olviden darle like a este video, compartirlo con otros valientes y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones a lo desconocido. ¿Quién sabe qué otros secretos oscuros desenterraremos juntos? Hasta la próxima, si se atreven.